fuerte aplauso y la bienvenida a Julita Arriaga. Julita, estás en tu casa. Muchísimas gracias. Miren que aquí de los nervios ya hasta le cambié de idioma a mi Biblia, pero ahorita la voy a regresar. Pues no esperaba esta bienvenida tan extraordinaria, pero siempre que oigo del llamado y siempre que oigo del dolor y del sufrimiento, pienso en que todos lo hemos experimentado, ¿verdad? Todos hemos pasado por ahí. Y quería empezar este tiempo con algo así como no muy esperanzador, pero quería leer con ustedes Salmo 13. Salmo 13 y les voy a ir contando por qué Salmo 13. Si tienen su Biblia, véanla. Si no, óiganme, no hay problema si no la tienen. Pero este salmo dice: ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Considera y respóndeme, oh Señor Dios mío. Ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte, no sea que mi enemigo diga: lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Vamos a ponerle pausa ahí, todavía falta una parte muy buena de ese salmo, pero ¿cuántos de nosotros no hemos experimentado la angustia? ¿Cuántos de nosotros de una u otra forma no hemos experimentado el abandono? Puede ser un abandono literal y lamentable de alguien que tenía que cuidar de nosotros, de nuestro papá, de nuestra mamá. Puede ser el abandono de algún amigo a quien nosotros le teníamos mucho aprecio y de pronto simple y sencillamente la relación se rompió y nos quedamos solos, nos sentimos solos. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado violencia? Y la violencia a veces uno piensa que solo es física, pero ¿a cuántos de nosotros no han hablado mal de nosotros? ¿No han dicho cosas terribles, sea o no sea cierto? Porque esa es otra parte. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido palabras hirientes? Eso es violencia. ¿O cuántas veces no alguien ha tenido actitudes malas contra nosotros? Esa es violencia. O lo más literal, ¿a cuántos de nosotros no nos han lastimado físicamente? ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado bullying? Eso es algo que últimamente se oye más, dirían nuestros papás, pero todos lo hemos experimentado de una u otra forma. Yo puedo pensar cuando yo estaba en la escuela, por alguna razón, porque nunca entendí por qué, pero en todas las escuelas donde yo estuve, cuando yo llegaba siempre había alguien que trataba de aprovecharse de mí, que me quitaba a mí. Típico de que le quitan a uno la comida que uno lleva, o si uno lleva dinero se lo quitan. Pero conmigo iban más allá y le decían a la maestra que yo era la que lo había quitado. Y todos los años que puedo recordar que cambiaba de escuela, porque no tuve tantos cambios, pero los cambios que tuve, siempre había alguien. Pero también puedo recordar que de pronto conocía yo a alguna amiguita que salía a mi defensa. Y que tal vez me pasaba esto por un tiempo, pero alguien más se daba cuenta e iba y salía a mi defensa. Entonces yo sé que el bullying ahora es mucho mayor porque tenemos redes sociales, porque tenemos muchas formas de estar conectados para bien o para mal. Pero todos de alguna u otra forma o hemos experimentado abuso, violencia, bullying, o incluso nosotros hemos sido quien lo ha causado, sea o no sea a propósito. Germán contaba ahorita con lo de mis hijas y las mayores alegrías las he vivido con ellas definitivamente, pero también las mayores tristezas. Y muchas de esas tristezas es ver cómo han sido lastimadas o cómo la gente sigue tratando de lastimar. ¿Cómo es que uno diría no, pero esta persona ya sufrió y sigue habiendo sufrimiento? Y muchas veces lo primero que nos preguntamos es ¿por qué? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Qué pasa con esta vida? ¿Qué pasa con estas personas? ¿Qué pasa que sigo sufriendo? Siguen haciendo cosas contra mí y contra mí nos sentimos como este salmo
Y si creemos en el Señor, vamos y oramos y decimos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Y si nos ponemos muy técnicos, todo esto sucede por el pecado. Todo esto sucede porque en Génesis 3 vemos que estuvo la caída, entró el pecado a este mundo. Adán y Eva decidieron ser dioses y no lo lograron realmente, y lo único que lograron fue que entrara enfermedad, que entrara dolor, que entraran todas estas cosas que, si bien nosotros las podemos practicar contra nosotros mismos, lo podemos hacer contra otros también. Y en la Biblia vemos muchos ejemplos de diferentes formas de violencia y de vulneración. Vemos que a José lo vendieron sus hermanos. Yo no puedo imaginarme tal traición. A mí me han traicionado amigos cercanos. A mí se ha levantado gente contra mí que yo le tenía muchísimo aprecio. Pero no podría imaginarme qué pasaría si mis hermanas se levantaran en contra mía. Y sé que a algunos les ha pasado eso. A José le pasó. Y hemos aprendido que muchos de estos personajes de la Biblia son figura de Cristo. Cristo también sufrió esto. Podemos ver también lo que pasó con Lot. Ayer oíamos en el mensaje de ayer por la noche con respecto a Lot y a sus hijas. Conocemos la historia de Job, es una de las historias más famosas de sufrimiento. Conocemos también la historia de la hija de David, cuyo hermano decidió que iba a hacer violencia contra ella y que no le importaba nada más porque él tenía un deseo y él iba a solucionar ese deseo aunque tuviera que hacerle algo malo a su hermana. Conocemos tantos ejemplos, pero el ejemplo de sufrimiento máximo es el sufrimiento de Jesús. Lo escuchábamos hace un ratito con Sadi. Él sufrió, Él llevó nuestra angustia, nuestro dolor, nuestra enfermedad. Llevó esos sentimientos de abandono. Él mismo dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sufrió eso en carne propia. Él no nos dice, sí, yo los creé, yo sé, me imagino cómo se sienten. No, Él lo experimentó en carne propia. Y cuando vemos todo esto y vemos los ejemplos a la luz de la Escritura, vemos que los sentimientos son algo real. Vemos que hay alegría, hay gozo, hay tristeza, hay frustración, hay enojo. Vemos que Jesús, al llegar a la tumba de Lázaro, llora. Y está ahí en la Biblia, dice Jesús lloró. Es el verso, yo crecí en la iglesia cristiana, gracias a Dios. Pero era el verso favorito de aprenderse de todos porque es un verso chiquito, ¿verdad? Entonces todos se sabían, Jesús lloró. Pero ahora, cuando lo veo a la luz de nuestro día a día, es tan hermoso ver que Él sabía que Él iba a sacar a Lázaro de esa situación. Él sabía que en unos minutos Él iba a decir, Lázaro, ven fuera, y Lázaro iba a salir. Y a pesar de eso, Él en su infinita misericordia dijo, voy a dejarlo plasmado porque lo voy a hacer porque se dolió de la situación de esta humanidad. Ese no era el plan. El plan no era que sufriéramos, que muriéramos, que experimentáramos dolor, que experimentáramos enfermedad. Él se detuvo y Él lloró y está ahí. Entonces no es malo llorar, no es malo sentir, no es malo experimentar incluso el enojo. A veces dicen, no, soy hijo de Dios, no me tengo que enojar jamás. No, la Biblia no dice eso. Dice que el sol no se ponga sobre nuestro enojo, ¿verdad? Pero no dice que no nos enojemos. Entonces, algo que es muy importante cuando pensamos en qué pasa cuando experimentamos abandono, cuando experimentamos violencia, cuando experimentamos maltrato, es el pensar que eso no tiene la última palabra. Nuestra vida es larga. Yo les prometo que ahorita a las edades de muchos de ustedes pensarán que es cierto lo que nos dice, que hay que disfrutar cada día porque solo se vive una vez y entonces hay que hacer todo lo que queremos cuando queremos. No necesariamente. Nosotros sabemos que nuestra esperanza es Cristo y sabemos que nuestra esperanza es una eternidad con Él. Nuestra esperanza no es esta tierra. Si bien tenemos que trabajar y tenemos que estudiar y tenemos que esforzarnos y tenemos que honrar al Señor, a nuestros padres, esto no es todo lo que hay.
Y ese es un constante recordatorio cuando pensamos en el dolor y el sufrimiento, cuando pensamos en el abandono y en la violencia, cuando pensamos en el bullying. Lo que sea que nos esté pasando no es nuestra etiqueta. Que a mí me hayan rechazado, que a mí me hayan abandonado, no es mi etiqueta. Eso no es lo que me define a mí. Eso no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios. La última palabra es lo que Él dice de mí y lo que Él me recuerda constantemente con sus escrituras. Y aquí es donde es muy importante que recordemos la soberanía de las escrituras. Porque si creemos en Dios, pero creemos que lo que dice su palabra aplica a veces, pero a veces no, entonces ahí va a haber una gran faltante en nuestra percepción y en nuestro entendimiento de Dios. Pero si sabemos que las escrituras son soberanas, que las escrituras son su palabra para nosotros, que las escrituras son verdad, entonces vamos a recordar que Él nos da promesas y que Él nos recuerda constantemente que esta no es nuestra casa, es nuestra casa terrenal temporal. Estamos aquí, estamos con este cuerpo, estamos en esta ubicación geográfica, pero este no es el final. Estoy sufriendo, Señor, y ya sufrí por 10 años. Sí, es larguísimo tiempo. ¿Hasta cuándo, Señor? Sí, es mucho tiempo, pero ese no es el final. Y el Señor nos recuerda en su palabra que debemos de estar quietos y recordar que Él es Dios. Y eso es algo muy, muy particular porque para algunos de nosotros nos cuesta más que a otros estar quietos. A algunos de nosotros nos cuesta más que a otros no meter nuestras manos. Germán mencionaba de mis hijas y de mi trabajo con niñez. Yo cuando empecé a trabajar con niñez, yo quería ir y quería pelearme con toda esa gente que le había hecho daño a los chicos con los que yo estaba trabajando. Yo quería ir y meter a la cárcel a todos estos papás malvados que habían hecho este daño, a estas personas, vecinos, gente de su comunidad. Yo quería hacer muchas cosas, hasta que el Señor me recordó primero que todos nosotros, no solo los chicos con los que yo trabajo, todos nosotros tenemos necesidad de un solo Salvador. Y ese no voy a ser yo, ni va a ser, por mucho que lo amemos, sus pastores o sus ancianos. Nuestro único Salvador es Cristo. Y entonces Él nos mandó a hacer un trabajo. Y a mí, si bien soy medio peleona y me gusta alegar, mi llamado no era ir y meter a todos presos. Mi llamado era ir con los chicos y en la medida de lo posible mostrarles a Cristo a través de lo que yo hacía y a través de lo que yo hago. Entonces muchas veces olvidamos eso. El estar quietos es entender que nosotros somos vasos. Nosotros no somos la salvación, nosotros no somos la respuesta, ni siquiera cuando el dolor es de nosotros mismos. Y decimos, porque lo oigo mucho ahora, sí, que sánate a ti mismo, perdónate a ti mismo, trabaja en ti mismo. No fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a esto, a congregarnos, a trabajar juntos, a confiar los unos en los otros, a hacer comunidad, a hacer iglesia, a poder llevar, dice que llevemos las cargas los unos de los otros. Entonces eso es algo que debemos recordar constantemente. En Romanos 12, 4 y 5 nos habla de que somos un solo cuerpo, de que reímos con quienes ríen y lloramos con quienes lloran. Y es mucho más fácil reír con quien ríe, ¿verdad? Es mucho más fácil que si a mí alguien me viene a contar que se graduó de la escuela, que logró una beca, que compró su primer carro, que yo pueda celebrar y hasta le digo, bueno, vamos a dar una vuelta, quiero ver qué tal está el carro. Es muy fácil eso. Pero en momentos de dolor, cuando no sabemos qué decir y nos sentimos incómodos porque no sabemos qué decir, ahí ya mejor de lejitos, mejor solo le mando un mensajito, no voy a llegar porque no sé qué decir. Y esos son los momentos en los que tenemos que decir, Señor, dime qué decir. ¿Será que tengo que decir algo? ¿O será que tengo que estar en silencio? ¿Será que es suficiente solo con que yo vaya y llore con esta persona? Porque a veces eso es todo lo que necesitamos.
Podemos pensar en momentos en los que hemos sufrido o en los que se han hecho cosas en contra de nosotros y vamos y le contamos a alguien y nos da un gran sermón y hasta paramos regañados y decimos, ay no, ya no le voy a contar nada a nadie porque ya, para que me regañen mejor no abro la boca. Y algo así, si ven en la historia de Job, algo así pasó. Al principio los amiguitos de Job muy buenos con su boquita callada. Y entonces Job estaba tratando de entender lo que pasaba y hablaba con el Señor y no oía y pasaron muchas cosas. Y al final decidieron hablar y tal vez no fue lo más oportuno, pero a veces el acompañar a alguien también es en silencio. Por supuesto oramos y nos sostenemos en oración, pero no necesariamente estarle diciendo a la gente, mira, te lo dije, no debías de hacer eso. No, poder acompañarlos en su dolor o en su frustración o en su angustia y pedirle al Señor que Él sea el que hable. Porque a la larga, de nuevo, si entendemos la soberanía de las Escrituras, pasa algo muy loco en Santiago, cuando Santiago nos dice que nos alegremos en medio de la prueba. Y entonces dice uno, ¿cómo? ¿Están hablando de mí? ¿O me están señalando? ¿O me están lastimando? ¿Cómo alegrar en medio de la prueba? ¿Cómo logro eso? Y entonces nos recordamos que mucho de esto es porque no entendemos a veces en plenitud qué es una prueba y para qué es. Muchas veces pensamos que la prueba es para ganarla. Vamos a la escuela y nos pasan un examen, una prueba, un ejercicio y lo que queremos es sacar la nota más alta, o si no estudiamos, la mejor nota para pasar. Pero eso en Cristo no necesariamente son así las pruebas. En Cristo las pruebas lo que hacen es que es como una radiografía que muestra cómo está nuestro corazón. Y si en esa prueba nos fue re mal y la prueba era algo sencillo, yo estaba caminando y venía muy arreglada y en eso alguien pasó a la par mía con algo en las manos y me lo echó encima, y en vez de responder con gracia respondí con gritos. Una prueba muy, muy, muy superficial. Puedo yo decir, Señor, ayúdame. Esa no es una forma de honrarte en medio de la prueba, ¿verdad? Cuando hablamos de dolor y sufrimiento, por supuesto estamos hablando de cosas más profundas. Y entonces, ¿cómo pasamos esas pruebas? ¿Será que todas las pruebas son para pasarlas solos? ¿O será que podemos acompañarnos en Él? ¿Podemos confiar en Él? Hablando de este tema, me decía Germán que él quería formas prácticas, que él quería que pudiéramos darles herramientas a cada uno de ustedes para saber cómo poder trabajar en medio de todas estas cosas que todos los experimentamos en algún momento. Y yo le decía que lo que he aprendido en estos 13 años de caminar con chicos, adolescentes que han sufrido cosas terribles, inimaginables, es el poder entender cómo en el Señor cosas que el enemigo usó para destruir, Él puede usar para edificar. Como muchas veces las vidas de muchos jóvenes fueron totalmente destruidas por palabras de mentira que los señalaba, que decía cosas terribles de ellos y que hacía que cada vez creyeran que su vida valía menos, que creían cada vez que esa era una etiqueta. Y el Señor nos habla que su palabra es vida. Entonces, una forma maravillosa para poder anular esas palabras de engaño y esas palabras de dolor son las palabras vivas que están en la palabra. El entender que Él nos habla a través de su palabra. Él está presente cada vez que nosotros leemos su palabra. Es importante también recordarnos que muchas veces el dolor que hemos experimentado es un dolor físico. Muchas veces gente nos ha dañado físicamente, ha pecado contra nuestro cuerpo, nos han hecho cosas terribles. Y muchas veces eso, de nuevo, crea una idea de nosotros mismos que no es la idea que dice Dios, y crea una idea de cómo debemos relacionarnos a los demás. Hace un momentito oímos que no podemos
tocar a alguien si no estamos cerca, ¿verdad? Pero muchas veces a muchas personas que han sido lastimadas en su cuerpo, no les gusta que ni siquiera les toquen el hombro, no les gusta que les den la mano, no les gusta que le den un beso en la mejilla para saludarlos. Y eso no es malo tampoco. Debemos recordar que el Señor está trabajando en cada una de nuestras vidas de manera distinta y que tenemos que extender gracia. Porque si bien a nosotros no nos ha pasado exactamente eso, hay otras cosas que nos han pasado que nos hacen tener reacciones que no son comunes, digámoslo así, pero estamos en proceso. El Señor está trabajando en cada una de nuestras vidas. Entonces, poder tener esto presente, cómo podemos edificar a otros con las palabras, cómo podemos, si a alguien le dañaron con golpes, le dañaron de muchas formas, cómo poder acompañarlo incluso en eso de una forma apropiada. Y por supuesto, el tener el vínculo del amor en el Señor. A mucha gente la han lastimado excesivamente con relaciones, sea relaciones de familia, sea relaciones amorosas, sea relaciones incluso del colegio, somos compañeritos y así. El Señor quiere restaurar esos vínculos, no necesariamente con esas personas, sino con las personas con las que nos congregamos, a quienes tenemos cerca. El Señor nos motiva una y otra vez en la palabra, en el Nuevo Testamento, a caminar juntos, a rendir cuentas, a poder exhortarnos los unos a los otros, a poder orar los unos por los otros. Y a veces creemos que eso es que en la iglesia digamos bendiciones, gusto de verle. Decimos, lo exhorté, le dije bendiciones y le recordé que qué bonito verlo. Pero no es eso. Debemos ir un paso más allá. Debemos estar dispuestos a abrir nuestro corazón, estar dispuestos a que el Señor nos guíe cómo podemos caminar juntos y cómo podemos acompañarnos juntos. Ayer veíamos en la prédica que en el Salmo 31:4 habla que Él es nuestro refugio. Él es a quien tenemos que correr. Y yo sé que el abuso, el abandono, la violencia, todo esto son temas muy grandes y hay detalles muy puntuales que no podemos tocar ahorita en este tiempo y que tardaríamos días y días de hablarlo. Pero quiero dejarles primero en que no están solos. Muchas más personas de las que imaginamos han pasado por las mismas cosas que nosotros hemos o estamos pasando. Pero de la misma manera en que en nosotros muchas de estas cosas traen como consecuencia culpa o vergüenza, para las otras personas también. Y no nos animamos a hablarlo. Y eso es algo terrible, porque si pudiéramos hablarlo con alguien más, nos daríamos cuenta que no estamos solos, incluso en medio de eso. Entonces tenemos que recordar que el abuso, el dolor, el pecado no tienen la última palabra en nuestra vida. Dios es el único que tiene la última palabra. No nada de lo que nos hagan. El pecado que nosotros hemos cometido o que han cometido contra nosotros no nos define. El único que nos define es Dios. Y todo el tiempo, conforme ustedes vayan creciendo, se van a dar cuenta que cada vez más y cada vez más van a tratar de ponernos etiquetas, van a tratar de hacernos pensar que si somos buenos, que si no somos buenos, que si lo logramos, que si no lo logramos. Bueno, solo hay uno. Y todo lo bueno que vayamos a hacer es por Él. Y todo lo malo que estemos peleando y tratando de no hacer, vamos a lograr no hacerlo por Él. Pero muchas veces Él actúa con cada uno de nosotros. Y si yo estoy dispuesta a escuchar a alguien, si yo estoy dispuesta en orar aunque sea por una persona, nosotros vamos a poder llevar nuestras cargas y vamos a poder sostenernos los unos a los otros. Entonces hoy, en este mensaje tan cortito y tan, diría yo, superficial, pero es importante, pero no nos sumergimos, quiero hacerles un pequeño reto.
Así, bien rapidito, acá hay mucha gente y sería imposible que yo levante a cada uno y que le pregunte qué necesita de oración y qué cosas están afligiendo su corazón. E incluso si pudiera hacerlo, es muy probable que muchos de ustedes no se animarían a contarme porque no me conocen, y está bien, eso está bien. Pero yo quisiera que miren, y yo sé que la mayoría de gente dice, ay no, ver a la persona que tengo a la par, no. Pero es importante que recordemos que somos miembros de un solo cuerpo. Y es importante que nos recordemos que si nuestra mano nos duele, no vamos y agarramos un martillo y nos golpeamos, ¿verdad? O no vamos y, esta mano inservible. No, ¿verdad? Si nuestra mano nos duele, pues, ¿qué pasó con nuestra mano? La vamos a cuidar, tal vez la vendamos, le ponemos hielito. Entonces aquí todos somos miembros de un cuerpo. Si alguien se duele, todos nos tenemos que doler. No es así y por eso nos sentimos solos. Pero yo quiero que miren a la gente que tienen a la par. Miren a la gente que tiene a la par, así. Quiero ver caritas volteaditas, medio. Aquí arriba todos se conocen, pero abajo. Y que miren a 2 o 3 que estén cerca de ustedes. Los voy a hacer que se pongan de pie, eso es bueno para que no se duerman. Miren a 2 o 3 que estén al lado. A ver, todos arriba. Miren a 2 o 3 que estén al lado. Y vamos a orar juntos. No les voy a pedir que digan nada, porque tampoco. Pero quiero que vean a las personas que están cerca de ustedes y que piensen que este es un ejercicio que lo podrían hacer en cualquier momento. No tengo que estar yo aquí arriba o alguien más diciéndoles. En cualquier momento ustedes pueden ver a una u otra persona y orar juntos. Entonces vamos a tomarnos un minutito para orar juntos y yo voy a dirigir la oración. Y después vamos a proceder con la administración de la palabra. A ver, un minutito. Pueden, si se conocen pueden abrazarse, si no se conocen pueden estar solo a la par. Pueden cerrar sus ojos. Señor, te agradecemos porque en tu bondad tú nos recuerdas que tú eres el que tiene la última palabra. Te agradecemos porque acá todos hemos experimentado sufrimiento, aflicción. Tú nos dices que en este mundo tendremos aflicción, pero que nos animemos porque tú ya venciste a este mundo. Señor, recuérdanos día a día que pertenecemos. Recuérdanos día a día que en ti somos un solo cuerpo. Recuérdanos día a día que nuestra esperanza está tan solo en ti. Nadie más. Señor, te pido por esta congregación de jóvenes que están dispuestos a sacrificar un sábado para buscar de ti. Te pido que en tu bondad tú fortalezcas sus corazones, fortalezcas su fe y les recuerdes que esto solo es pasajero, que el dolor es real y que tú lo experimentaste para poder ser tú quien los consuele. Te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias porque tú eres quien va a ayudarnos a poner el querer como el hacer, el poder orar los unos con los otros, el poder llevar los unos las cargas de los otros. Recuérdanos, Señor, y ayúdanos a que el Salmo 5 se haga realidad en nosotros. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocija en tu salvación. Recuérdanos que está bien lamentarnos y presentarte nuestro dolor, pero que tú ya nos diste esa llave de esperanza, Señor. Gracias, gracias, infinitas gracias por tu amor, Señor. Te amamos.